Lo más normal que hubiera pasado si el Big Bang hubiera sido aleatorio es que ni tú ni yo estuviéramos aquí porque el universo hubiera colapsado prácticamente al principio del Big Bang. Para que el universo no haya colapsado, se haya expandido y eso haya podido crear un sistema solar, nuestra galaxia primero, nuestro sistema solar, luego la Tierra y luego a ti, la afinación de las constantes, la afinación de las leyes físicas ha tenido que ser tal que es imposible que haya sido de forma aleatoria. José Carlos, muy buena, qué placer hablar contigo, tener la oportunidad. Mira, te estoy saludando y te estás santiguando, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que antes de cualquier entrevista me persigno y la encomiendo. Sí, para que salga bien. Para que salga bien. No, sí. Yo creo que saldrá bien, seguramente. Sí, yo espero que sí. Te comentaba fuera de cámara que este fin de semana comencé a leer tu libro, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, con cierta reticencia porque no sabía lo que me iba a encontrar. Y he de decir que me mantuvo enganchado y me lo bebí en prácticamente 2 o 3 días. Así que te quiero dar la enhorabuena por el libro y vamos a charlar un poco sobre ciencia y espiritualidad y Dios, ¿no? Muchísimas gracias. Primero, muchas gracias por traerme aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y gracias también por la crítica positiva. Sí, lo es, porque además también te comentaba, cuando leo un ensayo o un libro de divulgación científica, en todos aquellos donde yo no veo notas al pie, sospecho automáticamente. Y tu libro está completamente repleto de notas al pie y declaraciones. Sí, tiene más de 700 notas al pie. ¿Sabes qué pasa? Esto se convierte en un arma de doble filo, porque a ti te gustan, pero hay gente que dice, esto es una petardez. Pero lo que he hecho también, Daniel, como habrás visto, es, como menciono muchas personas, una de las notas al pie lo que hago es una pequeña biografía de ese autor o de ese científico que menciono. A efectos de... A mí me pasa que alguien lo menciona, entonces me voy a internet a buscarlo y tal. Entonces, para que no tengan que hacer eso, pues lo pongo. Y luego también referencias de todos los documentos o de todas las fuentes en las que me baso. Para que la gente, oye, si quiere comprobar que lo que digo es cierto, pues puede ir allí y lo comprueba. Y además, otra de las cosas más bonitas que he visto al leer tu libro es que, bueno, yo ya hace 2 o 3 años que rompí ese prejuicio en el cual siempre parece ser que la ciencia y la religión están enfrentadas, pero eso no es así. De hecho, el Vaticano tiene su propio observatorio y muchos científicos han terminado convirtiéndose en personas creyentes y, a fin de cuentas, nunca ha estado tan separada lo que es ciencia y religión. No tienen por qué ser contrarias obligatoriamente. De hecho, yo opino no solo... Hay 3 posiciones. Están contrarias, van en paralelo o demuestran lo mismo. ¿Vale? Vale. Y yo estoy en la tercera. La ciencia y la fe son 2 caminos que nos llevan a quien creó la ciencia y a quien creó la fe, que es Dios. Entonces, siempre han estado juntas. La ciencia, contrariamente al mito este que nos han hecho creer, lo hablábamos antes fuera de cámara, la ciencia siempre ha llevado a Dios. Pero por algún extraño motivo, la providencia ha querido que en los últimos 50, 70 años haya muchísimas evidencias de que la ciencia ha sido creada por ese que ha creado el universo, que es Dios. Con lo cual no pueden estar enfrentadas. Y yo te decía, recuerda que la ciencia realmente, la ciencia que se crea en Occidente, porque es realmente la ciencia tal como la entendemos, se crea en Occidente, no se crea en Oriente, la fundan la Iglesia Católica. Las universidades, las primeras universidades que se fundan en Europa, que son las primeras universidades, la fundan clérigos católicos. Y luego, la mayor parte de los científicos, como tú has dicho, la gente no lo sabe, pero bueno, el descubridor de la genética es un sacerdote católico. El que, Galileo, que simplemente, pues Galileo era ferviente y fervoroso católico y estuvo alojado en casa de un cardenal mientras se supone que cumplía condena, que no cumplía condena, estaba allí alojado. Es decir, como Copérnico era un también clérigo católico, y así una y otra y otra. Entonces, hay un poco de mito sobre eso, que eso es un poco también lo que intento romper con el libro. De hecho, uno de los ejemplos que pone precisamente es el Big Bang. El padre del Big Bang también fue un sacerdote belga, Lemaitre, sí. O Lemaitre, como se escribe. Lemaitre. Yo es que para pronunciación regular. Y no todo el mundo sabe que una de las teorías que más en boga están o han estado durante las últimas décadas, precisamente parte de un sacerdote, ¿no? De hecho, 2 cosas que voy a decir sobre eso. Primero,
Cuando se dice teoría en ciencia implica dos cosas, puede ser dos cosas, ¿vale? Una es algo que todavía no está probado y que por tanto estamos en proceso de demostración o que está sujeta a experimentación, o bien la teoría de la relatividad. Pues sabemos que es cierta hasta donde la ciencia puede saber, y lo mismo pasa con el Big Bang. Lo digo porque, contrariamente, luego me encuentro gente que escribe en YouTube, no, la teoría del Big Bang no está probada. Pues mire, sí, está probada, está probada. Es probablemente una de las teorías de la física que está más probada, tanto experimentalmente como teóricamente. Desde los teoremas de Hawking-Penrose teóricos hasta el teorema de Bordeville-Kinnigood teórico del año 2012, hasta prácticamente lo ha mirado el satélite WMAP, el satélite COBE, el satélite RELIC, e incluso lo que dicen ahora que la Webb no, pues también el telescopio Webb ha demostrado que el Big Bang es cierto. ¿Qué es el Big Bang? Forma parte del modelo cosmológico estándar, y lo que dice, porque la gente piensa, bueno, eso es que el universo se creó. Sí, el universo se creó en un momento, en algo que llamamos la singularidad. Antes de eso no había nada, pero cuando digo no había nada, no había materia, con lo cual toda la materia se crea en ese momento, el tiempo, y esto es más difícil de entender, y el espacio. Es decir, la materia, tiempo y espacio están unidas y se crean en el mismo momento. Daniel, ¿qué necesita algo que ha sido creado? Hombre, a ver, partes de la base de que necesita un creador. No parte. Tú lo has contestado. Necesariamente. De la nada, nada sale. ¿Sabes quién dice ese aforismo? De la nada, nada sale. Lo dice, interesantemente, uno de los primeros filósofos ateos del mundo, que es un tipo que se llamaba Parménides. Él era materialista y pensaba que la materia era permanente, entonces decía, de la nada, nada sale. Y efectivamente, todo lo causado necesita una causa. Todo lo creado necesita un creador. Todo lo que principia necesita un principiador. El Big Bang tiene un principio hace 13.750 millones de años. ¿Qué es necesario? Un principiador. ¿Qué principiador tiene que ser? Recuerda, si todo lo creado es la materia, el tiempo y el espacio, pues necesita de alguien, algo, vamos a no llamarle Dios porque, ¿sabes? La gente se pone un poco... Intensa, ¿no? Yo soy uno de ellos. Pues llámalo como quieras, una superinteligencia que no es ni material, puesto que la materia se crea, no es ni temporal, puesto que el tiempo se crea, y no es espacial. Eso empieza a parecerse mucho al Dios judeocristiano. De hecho, la única religión que habla de creación ex nihilo, como se dice en latín, desde la nada, es la religión judía. Las religiones orientales hablan del mito del eterno retorno, de lo que se llama el universo en estado estacionario. Es decir, hay solo dos posibilidades, Daniel. O el universo tuvo un principio o el universo no tuvo un principio. Vale. Si el universo no tiene un principio, es lo que se llama estado estacionario. El universo es eterno hacia atrás y será eterno hacia adelante. Esa es una teoría que se sostenía hasta mediados del siglo pasado, exactamente hasta 1966. Esa teoría está de acuerdo, si quieres, con, o no contradice, ni contradice el ateísmo, porque podría decir, bueno, pues la materia está desde siempre y no necesita a Dios. Tampoco contradice las religiones orientales. Solo hay una religión, y es la religión judía, que dice que el universo se creó desde la nada. Vale. Y eso es lo que en la Biblia se llama el Génesis. Y de hecho se metían con los judíos y con los cristianos al principio, precisamente por eso, porque decía, bueno, y si Dios creó esto en un momento, ¿qué hizo Dios antes? ¿Qué se estaba tomando una Coca-Cola? Y decía, el primero que lo ideó, digamos, fue San Agustín. San Agustín en las Confesiones dice, no preguntéis qué está haciendo Dios antes, porque no había antes, no había tiempo. Es gracioso, bueno, en muchos libros de cosmología se menciona a San Agustín como la primera persona que llegó a la conclusión, fíjate, desde el punto de vista teológico, de que el tiempo está creado. Eso es también lo que dice el padre Lemaitre, mira tú, otro sacerdote católico, sí, en 1944. De hecho, Hawking creo que dijo también que intentar ver más allá del Big Bang es como intentar ver más al sur del Polo Sur, ¿no? Exacto. Bueno, yo había oído el Polo Norte, pero... Bueno, lo mismo. Pero efectivamente, hay unos teoremas que se llaman de Hawking-Penrose que vienen a demostrar que no existe posibilidad de haber más allá de la singularidad. Pero hay otros teoremas todavía más modernos, que son los de Bordeville-Kinnigood, que del año 2012-2014, que se llaman los teoremas del límite del tiempo pasado, que vienen a demostrar que en cualquier universo o multiverso donde la constante de Hubble, o Hubble-Lemaitre, como se llama ahora, sea mayor que cero, es decir, que se expanda como nuestro universo, tiene que haber habido un principio. Y dice, hay una frase que menciona en el libro,
creo que es de Vilenkin, que dice, ya no nos podemos esconder los cosmólogos. Ya no podemos, ¿sabes?, jugar a, bueno, esto es solo. Ya ha quedado demostrado que el universo ha tenido un principio. Entonces, ante esa tesitura, el ateísmo se queda, como digo yo, con broche y sin escalera, porque, claro, si ha tenido un principio, ¿qué es necesario? Y están dando vueltas intentando, y desde entonces se intenta desprestigiar la teoría del Big Bang, precisamente por eso, porque te deja sin argumentos. Pero es que hay otra, que es la segunda ley de la termodinámica, que demuestra también que el universo tendrá un final. Esto, por cierto, también lo demuestra, es un señor católico, también un señor Boltzmann, que es austríaco. A mí me gusta decirlo porque mi mujer es austríaca. Vale. Entonces siempre, pues, ¿sabes?, pago un tributo a mi tierra de adopción. Y entonces Boltzmann es el primero que modeliza la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Este señor también se meten con él, como con el padre Lemaitre, cuando lo formula, pues porque hay una cosa que pasa con muchos científicos ateos, es que son mala gente, la verdad, las cosas como son. Bueno, eso es otra de las cosas en el libro. No quiero desviarme del tema del Big Bang, sí. Pero en el libro he notado que eres bastante duro, incluso me has robado alguna sonrisa con todos aquellos que no son creyentes o que han sido científicos y que bajo tu punto de vista están equivocados. Les das bastante caña hasta el punto de decir, tiene la mentalidad de una lamprea o que no se levante de la cama o algo así. ¿No merece levantarse de la cama? Eso no lo digo. ¿No? Eso no lo digo. Pero sí tiene razón. Pero distingo. Pero mira, Daniel, no es la gente que es atea. Porque, por ejemplo, uno de mis héroes es Anthony Flew. Anthony Flew es el ateo más importante uno de mis héroes, quiero decir, uno de los buenos del libro. Vamos a decirlo así, porque si tiene buenos y malos. Anthony Flew es el ateo más importante del siglo XX y parte del siglo XXI, porque murió en el año 2008, 2009. Y fue, digamos, los libros del ateísmo más mirados son los del señor Anthony Flew. Es verdad que al final de su vida se convirtió en teísta por precisamente los descubrimientos científicos. Él dice en un libro, su último libro, creo que se llama Dios existe, y el subtítulo es Cómo el ateo más renombrado del mundo cambió de opinión. Vale. Y entonces él menciona que él no quería cambiar de opinión, pero claro que los descubrimientos científicos, él dice, de lo inmenso y de lo ínfimo, le han llevado necesariamente a la existencia de una inteligencia. Pero para contestar, sí soy bastante duro con gente como Dawkins, con gente como Hitchens, con gente como Sam Harris. ¿Por qué? Carl Sagan también está por ahí, también recibe cera. Sí, pero menos, si quieres. Pero la razón es porque esta gente es maliciosa. Te voy a poner un ejemplo. El señor Dawkins, cuando el señor Anthony Flew se convierte, y Anthony Flew además ya era mayor, le empieza a decir de todo, incluso, y está mencionado en el libro, falsamente. Es decir, despotrican públicamente contra Anthony Flew, y hay un cruce de cartas donde Anthony Flew dice, oiga, usted no me ha llamado nunca para preguntarme. Es gracioso porque el otro día también viendo un programa, hay que es Piers Yeld, creo que es un locutor de noticias británico, y él me decía lo mismo. Dice, yo he tenido y se lo decía a Jordan Peterson. Y cuando Jordan Peterson está hablando con él, le dice, oye, y le estaba hablando de Dawkins, y le dice, Dawkins estuvo aquí, sentado donde tú estabas, y era todo amable y todo magnífico, era fantástico, y me dijo que todo le había gustado. Y se fue, dice, y he visto un podcast de él donde me dice que soy idiota y no sé qué. Entonces, eso es ¿contra qué me rebelo? Contra la falta de honestidad intelectual. Y si eso pertenece a los ateos, y lamentablemente el nuevo ateísmo, que son, ya te digo, Harris, hay uno que se llama Michel Onfray, que había sido, además, iba para cura y lo oculta. Pero entonces sí, ¿por qué? Pues porque yo creo que no merecen el respeto que merecen otras personas, ya te digo, como Anthony Flew. Prometí no hacer esto nunca en mi podcast, pero habéis sido vosotros los que habéis colocado mi nueva novela en el puesto número 1, en la más vendida de Amazon, aún antes de que salga publicada. Por eso, para agradeceroslo, os he preparado un regalo
exclusivo solo para los que reserven mi novela en preventa. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Si os apetece, podéis leer los comentarios que han dejado algunos de los lectores de mis anteriores novelas. Si lo hacéis, seguro que la compráis. Así que aprovechad ahora y os lleváis este regalo exclusivo. Muchas gracias por leerme y espero que disfrutéis de esta entrevista. Volvemos un poco al Big Bang, al inicio del universo. Estoy totalmente de acuerdo en que cada vez está más claro que hubo un principio. Yo creo que el fondo cósmico de Microondas también termina demostrándolo. Y podemos estar de acuerdo en que si hay una fuerza creadora previa al tiempo y a la materia, esta fuerza creadora es atemporal, es inmaterial. Incluso podríamos hablar de la omnipresencia, porque el espacio también puede llegar a ser relativo, porque parte de un punto de esa singularidad y en apenas unas milésimas de segundo se expandió a unos millones y millones de kilómetros, que realmente es lo más cercano, lo más parecido que hay a aparecer, ¿no? A aparecer de la nada. Pero y lo desarrollas en el libro, pero me gustaría preguntarte, para que nuestros oyentes lo supieran, ¿por qué tiene que ser inteligente esta fuerza creadora? Vamos a ver, primero voy a matizar un poco. Claro que sí, claro que sí. Efectivamente, lo que pasa en la singularidad es que se crea el espacio, y esto es muy difícil de entender. Es decir, el espacio es todo lo que observa la ciencia, y el espacio, si quieres, tú imagínate un gran cono, ¿vale? Un cono donde tiene la punta y a partir de ahí se empieza a expandir. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con nuestro universo. Ha habido una punta y luego se está expandiendo. Y muchas veces me preguntan, ¿qué es lo que está fuera del cono? Porque todo el espacio es lo que está dentro del cono. Voy a ponerte otro ejemplo. Es como si cogiéramos un globo y lo infláramos. Claro. El globo se infla y lo que estamos haciendo es crear espacio dentro del globo. Así es lo que está pasando en el universo. ¿Y qué es lo que está fuera del globo? Pues mira, eso ya no le compete a la ciencia, porque la ciencia sabe lo que está dentro. Lo que está fuera probablemente le compete a la teología. Porque para los que somos creyentes, pues es necesariamente Dios. Pero como Dios no es espacial, ya no está en el espacio. Lo que hay que entender es que el universo es limitado, no es eterno, no es solo no eterno, sino que es limitado. Tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa, tiene 93.000 millones de kilómetros, de años luz. Y eso es lo que es el universo, con lo cual está tasado. Y ahora, a tu pregunta, ¿por qué tiene que ser inteligente? Pues mira, porque por muchas razones, ¿vale? Muchas razones que apunto en el libro, pero te voy a dar un par de ellas. La primera es que lo más normal que hubiera pasado si el Big Bang hubiera sido aleatorio es que ni tú ni yo estuviéramos aquí, porque el universo hubiera colapsado prácticamente al principio del Big Bang. Para que el universo no haya colapsado, se haya expandido, y eso haya podido crear un sistema solar, nuestra galaxia primero, nuestro sistema solar, luego la Tierra y luego a ti, la afinación de las constantes, la afinación de las leyes físicas ha tenido que ser tal que es imposible que haya sido de forma aleatoria. Fíjate, hay un tipo que se llama Fred Hoyle, que es el que puso el nombre a Big Bang, que se reía del padre Lemaitre y que era ateo, y que sin embargo se convierte también en teísta, y hay una frase famosa de él que dice: nadie puede creer que las leyes de la física nuclear han sido creadas sino a propósito, porque todo eso está hecho para que tú y yo estemos aquí. Y te pongo un ejemplo. La constante cosmológica está afinada a 120 dígitos. 120 dígitos yo le invito a cualquiera que ponga 0,000 es verdad que ya te cansas antes de poner los 120. Y luego también 138. Bueno, pues si no estuviera 120, 119, 118, nosotros no estaríamos aquí. La química del carbono está afinada de tal forma para que tú puedas existir. La Tierra, curiosamente, se enfría justo antes de que aparezca la vida. Y así una y otra y otra. Es decir, la constante cosmológica, lo lógico, ya te digo, es que el universo hubiera colapsado por la ley de la gravedad. Es decir, se atraen y entonces hubiera colapsado. Hubiéramos tenido eso que se llama el Big Crunch. ¿Vale? ¿Por qué no lo hizo? Porque aparece la constante cosmológica que hace que el universo se expanda y no colapse. ¿Cuándo aparece? Pues mira, hace 5.000, 6.000 millones de años. Es decir, curiosamente, justo cuando aparece nuestra galaxia y nuestro sistema solar. Mira tú qué casualidad. Y así, una detrás de otra. Lo que nos va diciendo la
en la ciencia es que hay ya hay una superinteligencia, para no llamarle Dios, ¿vale? Para que no te me molestes. Yo no me molesto en absoluto. Pero bueno, superinteligencia y Dios, yo creo que pueden ser bastante cercanos, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, ese es uno de los problemas, Daniel. La gente piensa que Dios es un señor con barba y tal. ¿Qué es Dios? Dios es personal. Y esto a la gente le dice, bueno, ¿cómo que personal? Personal no significa que sea antropomorfo, no significa que sea como tú o como yo. Significa que es individual y racional. Eso significa personal. Significa que es una sustancia. De hecho, clásicamente hay un autor que se llama Boecio que dice, persona es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Vale? Los ángeles son individuales, son personas, los seres humanos también y Dios también. Pero lo que es importante es que tú puedes tener una relación con él. Puedes comunicarte con él. Sí, tienes una relación personal. ¿No? Te escuchas, lo hablas. ¿No? Eso es diferente de hay una fuerza que te deja, ¿sabes? Nos creó y nos dejó. Siempre suelo decir que nosotros no Perdona, ¿y por qué no? ¿Por qué no creó de manera consciente o inconsciente y ya está? ¿Por qué debe ser personal? ¿Por qué tiene que mantener esa comunicación con nosotros? ¿Cómo se demuestra esto? Pues, como te he dicho, todas las afinaciones que ocurren en el universo, y no solo del momento uno, sino, como te he dicho, por ejemplo, la constante cosmológica aparece hace 5.000. ¿Por qué? ¿Por qué la Tierra se enfría justo cuando... ¿Por qué? Nadie sabe cómo aparece la vida, Daniel. Eso es cierto. Todavía a día de hoy no se sabe. O sea, a lo mejor se sabrá, pero lo cierto es que aparece la vida en algún momento. ¿Cómo aparece la conciencia en eso que llamamos el Homo sapiens sapiens? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué? Da la sensación de que está cuidando de su creación. No da la sensación. Es completamente seguro. De hecho, ya te digo, lo lógico, lo decía también Einstein, lo lógico es que nuestro universo no fuera ordenado. Y sin embargo, tenemos un orden que sobrepasa todas las expectativas que alguien podría tener. Yo suelo decir lo que pasa. ¿Cómo se llama? Raquel. Tú imagínate que a Raquel le toca la lotería hoy, y mañana, y al otro día, y al otro día. ¿Qué piensas de Raquel? Sí, que sabe los números, que está haciendo trampa. Y si yo le doy un billete de lotería y le toca, y al día siguiente le doy otro billete de lotería, y otro siguiente otro billete de lotería, ¿qué pensaría Raquel de mí? Pensaría que le estoy haciendo un favor. Bueno, pues eso es lo que nos ha hecho. Porque las posibilidades de que tú y yo estemos aquí en este momento son mucho menores que a Raquel le toque los billetes de lotería todos los días. Pero en el momento en el que ya están esas constantes, ese ajuste fino del universo, eso ocurre una vez y no se está repitiendo todos los días, ¿no? No, te estoy diciendo, hay constantes que aparecen. Por ejemplo, la constante cosmológica. No aparece desde el principio. Ya. No, que van apareciendo nuevas constantes. Vale. Y no solo eso, sino, ya te digo, nuestro ADN. Nuestro ADN, como sabes, bueno, no sé si lo sabes, pero vamos, está formado... Aquí ha estado uno de los genetistas más importantes de España y hemos estado hablando de ello también. Pues el ADN, el que hace el proyecto Genoma Humano es un tipo que se llama Francis Collins, que él empieza el proyecto siendo ateo, en 1990. A mediados del proyecto se hace teísta, es decir, cree en Dios, ya necesariamente cree en Dios. Al final del proyecto, él es cristiano, es el año 2004, y ahora forma parte del Consejo Asesor del Papa. ¿Vale? Y este señor escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ve en el ADN, tenemos 4 bases nitrogenadas, la ACGT, ¿vale? Adenina, citosina, guanina. Y esas bases nitrogenadas tienen que estar de una forma ensambladas perfectamente porque si no, no funcionarían. ¿Vale? Y si no están ensambladas de esa forma, la información no pasaría. Y eso es solo el ADN. Luego, Fred Hoyle habla, por ejemplo, de las proteínas y dice lo mismo. Pero en el ADN, ¿y cuántos pares de bases tenemos? 1.375.000. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso se haya ensamblado, Daniel, de una forma aleatoria? 1 entre 4, hay 4 bases nitrogenadas, elevado a 1.375.000. ¿Qué posibilidades hay de que eso haya sido creado por azar? Ninguna. O sea, más le doy yo a Raquel todos los días. Y es más fácil eso que el otro. Entonces, ¿y eso cuándo surge? Pues surge cuando surge la vida.
Entonces, cuando tú me dices, es que Dios no nos dejó, no, en cada momento, hasta que aparece el Homo sapiens, y en cada momento, y yo sostengo que mi siguiente respiración, si Dios no quisiera, yo no la daría. Es decir, y esto es importante, muy importante, porque la diferencia entre el ateísmo y el teísmo es, entre otras cosas, que los ateos piensan que son producto del azar, de la suerte, de la casualidad. Sí. Y solo hay dos posibilidades. O somos fruto del azar o somos frutos de algo deliberado. Alguien ha querido. Bien, al margen de que ser fruto de la casualidad lleva muchas veces a la desesperación, pues que, oye, si estoy aquí por casualidad, nadie me quiso. Ya. Lo cierto es que si yo estoy aquí deliberadamente, alguien me quiere. Y yo sostengo que sé que si yo bebo ahora agua es porque Dios deliberadamente me lo permite. Vale, y está bebiendo agua, para los que nos estén escuchando. Si hablamos un poco de lo que Dios quiere deliberadamente, si somos libres o existe libre albedrío, con la mecánica cuántica parece ser que señala hacia la dirección en la que todos son probabilidades. Hay unas probabilidades que puede ser que se cumplan más, otras que menos, pero a fin de cuentas, ese determinismo en el cual todo estaba escrito, desde luego la mecánica cuántica no se cumple. Exacto. De hecho, hay otro capítulo, como te lo has leído en el libro, del principio de indeterminación de Heisenberg. Paso para atrás también. Heisenberg, que es probablemente el físico más importante de la historia de la humanidad. Que me disculpen aquellos que votan por Albert Einstein. Pero vamos, a mí me gusta mucho Einstein, la verdad. Los dos son magníficos. Y yo tengo... Mira, el que ha escrito el prólogo del libro, tenemos ese debate porque él es más de Einstein. Yo creo que Heisenberg tiene más influencia y más importancia porque es el padre de la mecánica cuántica. La única razón por que la gente no lo conoce tanto es porque él tuvo la mala fortuna de vivir durante la Alemania nazi y lo utilizaron, ¿sabes? Entonces, pero bueno, ganó el premio Nobel y él nunca fue nazi, o sea, nunca tuvo que trabajar pues como tuvieron que trabajar los forzados, digamos. Pero lo cierto es que Heisenberg, que era un hombre profundamente religioso, tiene una frase que dice esa, es el primer sorbo de la copa de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo de la copa está Dios esperándote. Vale. Y la física cuántica viene a demostrar eso, efectivamente, que hay libertad. Y hay un señor que se llama Compton, que también es un físico cuántico, también es premio Nobel de física, que él sostenía que eso que no sabemos a nivel cuántico realmente tampoco lo sabemos a nivel macro. Lo único es que nuestra observación nos lo hacía no ver. Voy a explicarlo un poco. Lo que viene a decir el principio de determinación de Heisenberg es que una partícula subatómica no se puede saber exactamente su posición y su velocidad al mismo tiempo, de tal forma, pero esto es ontológicamente así. Lo digo porque hay gente que piensa, no, mire, es que no lo puedo saber porque los aparatos no lo miden. No tenemos los medios, sí los tenemos. Sí. Y es así. Es así. Es decir, cuanto más sabes de la velocidad, menos sabes de la posición. Y cuanto más sabes de la posición, menos sabes de la velocidad. Y efectivamente lo que tienes es unas probabilidades de dónde estará esta partícula en el momento X. ¿Vale? Y eso, que es ontológicamente indeterminado, es, si quieres, hasta cierto punto una especie como de gracieta que nos da la providencia para decir, ¿lo veis? Os he hecho libres. Y ya te digo, y Compton, que además también era profundamente religioso, él se hizo sacerdote metodista, creo que es de una denominación protestante, cristiano metodista, decía lo mismo, decía, no, esto es que Dios nos está diciendo, sois libres, os dejo libres. Bueno. Ya. ¿Y hasta qué punto Dios, en este caso, estaría fuera o dentro de nosotros? ¿O en las dos partes? ¿Es un ente exterior? Porque quizá el hinduismo o el budismo quizá apunta más hacia el interior, hacia el protagonismo que tiene uno mismo como la capacidad para ser Dios, o esa iluminación, o ese Buda. Pero quizá el Dios occidental siempre está fuera de nosotros. Y quería conocer tu opinión, que yo entiendo que tirará más por el Dios occidental, ¿no? Sí, pero vamos, de todas formas voy a dejar claro que yo no soy teólogo y por tanto esto se sale fuera de mi campo de experiencia. Vale, Dicho esto, necesariamente Dios es externo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque yo no soy Dios. ¿Y por qué demuestro que no soy Dios? Porque no lo puedo comprender.
¿Puedo yo comprender todo de Dios? No. ¿Puedo saber mucho sobre Dios? Sé que es omnipotente, sé que es omnisciente, sé que hay 8 características que dice Santo Tomás sobre Dios, pero yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Entonces, es externo, sí, es otra persona. Volvemos al concepto de persona. Es otra persona, es otra sustancia individual. Y está externamente a nosotros. ¿Qué es lo que dice el cristianismo? Pues dice lo mejor que puede decir. Lo mejor que puede decir ninguna religión. Y es que Dios decide hacerse como tú para salvarte. Claro, eso sí, si crees en Jesucristo... Eso es lo que dice, eso es lo que dice el cristianismo. Vale. ¿Y hay alguna otra cosa mayor? No, de hecho eso es un escándalo, como dice San Pablo, eso es un escándalo para los gentiles. Dios, ¿cómo se va a crear? Y para los judíos, ¿cómo se va a crear Dios una persona? Pero lo que es único en la religión, hay varias cosas que son únicas, si quieres, en las religiones abrámicas y luego finalmente en la religión cristiana. Único en la religión abrámica es, como te he dicho, el Big Bang coincide exactamente con lo que te dice el Génesis. Un agente creador, una fuerza superior, una inteligencia superior. Hay un señor que se llama George Smoot, que es premio Nobel del año 2006, que dice eso. Dice, todo lo que sabemos del Big Bang se puede aprender en el libro de Génesis y en el Pentateuco. Es un señor que se convirtió, por cierto, él era el director del proyecto COBE, de un satélite que mandaron para comprobar, si quieres, el Big Bang. Hay otro señor que se llama Schroeder, que es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que antes estaba en Stanford. Yo estuve dando algunas clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén y este tipo, que es un físico de primer orden, él intenta coordinar, si quieres, lo que dice el Génesis, cada uno de los días del Génesis, con lo que pasó realmente, que sabemos después de la singularidad. De eso no hablo en el libro porque yo creo que es un poco, si quieres, exagerado, pero lo cierto es que solo hay una religión, Daniel, solo una religión que habla así. Todas las demás hablan del universo perpetuo. Como hablaban el politeísmo antes y por eso se reían, como te digo, de los cristianos y de los hebreos. Porque, bueno, ¿qué estaba haciendo Dios? Bien, de esa religión, de la religión hebrea, resulta que tienen unos señores que se llaman profetas y que vienen a predecir 400, 500, 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. Dicen, va a venir un Mesías, va a venir Dios, lo llaman Hijo de Dios, y hay que entender, Hijo de Dios significa de la misma naturaleza que Dios, y por tanto Dios vendrá a salvarnos. No dejan muy claro cómo es, pero sí dicen, Miqueas dice que nacerá en Belén. Y esto está escrito cientos de años antes de que nazca Jesucristo. Sí, no deja de ser una profecía. Isaías dice que nacerá de una virgen. Isaías dice exactamente cómo morirá, en un madero, clavado con clavos, etc. Daniel dice cuándo nacerá. Entonces ya tenemos una sola religión, coincide con lo que te dice la ciencia. Esa religión, hay unos profetas que predicen el nacimiento de alguien que se parece a Jesús. Luego viene Jesús y dice, oye, yo soy Dios. Y hay que recordar que de todos los fundadores de las religiones, Buda no dice que es Dios, Lao Tse no dice que es Dios, Mahoma no dice que es Dios, Moisés no dice que es Dios. Vale. La única persona que dice yo soy Dios es Jesucristo. Y ahora, ¿con qué nos pone eso? Nos pone con un problema de la pera. Porque solo hay dos posibilidades, o es verdad o no es verdad. Y ahora, si no es verdad, ¿qué era? Él dijo que era Dios. ¿Qué era? Pues era un farsante, era un iluminado, estaba loco, o aquello se inventó después, hay un mito. ¿Sabes? Alguien lo escribió después porque él realmente nunca era dijo... Muy inteligente, que movía masa y... No, él nunca dijo eso, lo dijeron después. Vale. La teoría del mito se cae por su propio peso porque todos los evangelios están escritos en el siglo I. No hay ningún mito que se crea, que se conciba en la vida de la persona a la que se intenta mitificar. Es decir, los mitos pasan 400, 500 años cuando las personas no lo conocen y entonces dicen, pues este hombre saltó del caballo. Porque claro, cuando se escribe eso, la gente lo ha visto. Ha visto a Jesús. Pero claro, aquí tiene la respuesta que es muy típica, que es un cliché y para la que seguro que tiene respuesta, es que los evangelios fueron escogidos y fueron seleccionados. Sí, y es verdad. Pero todos se escriben en el primer siglo. Es decir, por cierto, los evangelios apócrifos, que es de lo que dicen lo mismo. Lo que pasa es que además, eso sí que, bueno, de hecho, por ejemplo, el Evangelio de Santiago ya es del siglo II, son más antiguos. Pero los evangelios seleccionados son los
más antiguos. Son los que se hicieron más cercanos. Más cercanos. Es decir, la gente que los leía había visto a Jesús. Entonces, oye, no me contes historias, esto no pasó así. Quítamelo de aquí. Lo que quiero decir es que la teoría del mito no se sostiene. De hecho, hay un autor alemán, o sea, a finales del siglo XIX, que hizo toda la historia de los mitos y se dio cuenta de que no había ningún mito como el de Jesús. Es decir, no es posible. Básicamente, no hay un mito que haya sido creado por personas que lo han visto y además en el mismo siglo. Primera cosa. Pero bueno, puede ser un iluminado. Bien, y ahora vemos la psicología del personaje y no es así, porque tú te das cuenta cuando estás delante, generalmente durante un tiempo, a lo mejor te puede engañar, pero si el tipo está ido, pues te das cuenta, ¿sabes? Y la gente pues no le seguiría, y la gente le siguió, y la psicología que... Bueno, perdona que Sí. te corte, pero a lo largo de la historia hay mucha gente y grupos de personas que han seguido a gente que luego se han demostrado que quizá no estaban bien psicológicamente, y tenemos las muestras de la secta, sobre todo en Estados Unidos, que había mucho, incluso gente que en un momento dado han decidido quitarse la vida en grupos, en masa, con tal de seguir a una persona o de ser fiel, ¿no?, a ese líder. Uh-huh. Y eso lo sabemos, y es verdad. Lo que pasa es que esas personas estaban tocadas, porque estamos hablando probablemente de la época. Hay un señor que mató a no sé cuántos en Guyana, y esa gente, muchos de ellos estaban con problemas psiquiátricos, vamos a decirlo así. Sí, que iban buscando algo que les faltaba en la vida, sí. Que al final... Mira, aquí no, aquí era un pescador, un tipo de impuestos, un no sé qué, ¿sabes? La gente normal, o sea, gente como tú. Eso es muy difícil de saber 2000 años después. No, pero sí lo sabemos. Lo sabemos. Hay, cuidado, Daniel, hay 500 textos. No hay nadie en la antigüedad que tenga tantos textos escritos como Jesús. El primero, hay 500 textos fidedignos, de primera mano, escritos en los siguientes 500 años después de la muerte de Jesucristo. 500. La persona con diferencia que más textos tiene. De hecho, más que Julio César. Si no quieres creer en Alejandro Magno, pues no creas. Pero tiene mucho. De hecho, el siguiente es Homero, con la Ilíada, que tiene 50. Vale. Nadie duda de que Homero existió, nadie duda de que la Ilíada... Y sin embargo, alguien... No, pero eso hoy no va a ser verdad. Pues mira, allí la gente lo vio, y efectivamente Pedro era un pescador, y Mateo era un tipo que quitaba los impuestos, y el otro no sé qué. Entonces, tampoco es un iluminado. Entonces nos queda el farsante, que por cierto, lo que pasa en las sectas estas, que normalmente es un farsante. Vale, pero un farsante, antes de que lo crucifiquen, dirá, oye, que todo esto es mentira, que os engañó, que no, que aquello de que iba a construir el templo en 3 días, que era mentira. Pero no, él muere. Y muere por aquello que dice. Y mueren todos los que están a su alrededor también. Gente normal. Ya te digo, no... gente cucu, vamos a se lo digo con todo el respeto. Sí. Pero, ¿sabes? Individuos que estaban antes, ya te digo, vendiendo pescado. Y entonces, ¿qué solución nos queda? Hemos dicho que solo hay 2 posibilidades. O él es Dios o no es Dios. Y hemos visto todas las posibilidades de que no lo sea. Solo nos queda una posibilidad, y es que es Dios. Yo sé que esta no es la demostración, no es una demostración de que Jesucristo es Dios, porque, insisto, de eso no trata el libro, pero sí es verdad que por reducción al absurdo ha habido solo una persona en toda la historia de la humanidad que coincida con aquello que es Jesús. Y es aquello que dijeron los profetas. Hay que recordarlo. Entonces, el problema de Jesús es que te pone una tesitura de que no puedes acabar diciendo, como muchos dicen, era un buen hombre, como si fuera Sócrates, o un hombre iluminado, como si fuera Buda. No, porque él no dijo como Buda, yo soy un iluminado. Él dijo, yo soy Dios. Yo soy aquel al que estabais esperando. Y además vengo a quitarte tus pecados. Eso que ahora casi no lo apreciamos, solo lo puede hacer Dios. Nadie puede quitarte los pecados si no es Dios. Nadie te puede perdonar una ofensa a Dios que no sea a Dios. Si tú me ofendes a mí, solo te puedo perdonar yo. Exacto. Si tú ofendes a Dios, ¿quién te puede perdonar? Dios. Ahora volveremos un poco más a los temas científicos, porque no me quiero perder del hilo, pero eso nunca, o sea, a ciencia cierta, yo entiendo que si eres una persona creyente, que poniendo también un poco en mi boca las palabras de Pedro Burbaún, que estuviste en su podcast en Worldcast hace relativamente poco, si nos decían elegir sería mucho, quizás hasta más cómodo elegir la parte creyente, porque yo supongo que también encuentras una paz y una tranquilidad espiritual que a lo mejor los que vivimos un poco más con este día a día desenfrenado quizás no tengamos, ¿no?
Pero volviendo a este del tema del perdón, eso realmente nunca lo sabremos. Nunca vas a tener la certeza de que Dios te está perdonando o no, ¿no? Ah, no, sí, completamente. ¿Y cómo tienes esa certeza? Porque Bueno, la sientes. pues sencillamente, si Jesucristo es Dios y te ha dicho que yo te puedo perdonar los pecados, o sea, si sigues pero partimos de la base, tienes que tener una fe en eso, en que eso ocurre. Absolutamente. O sea, tienes que empezar en... Yo te he llegado hasta Jesucristo es Dios. Entonces, si aceptas eso, pues te crees todo lo que Él te dice. Claro. Ahora, yo vuelvo a decir, para eso sí se necesita fe. Para creer que Jesucristo es Dios, se necesita fe. Para creer que Dios existe, no se necesita fe. Para creer que un Dios creador existe, no se necesita eso que llamamos fe. De hecho, hasta en mi propia religión, Santo Tomás hablaba de eso es un prolegómeno de la fe. Cualquier persona razonando puede llegar a la lógica conclusión de que un Dios creador existe. Lo que hagas a partir de allí ya es tu problema. Yo siempre suelo decir que si no crees que Jesucristo es Dios, que le pidas que creer. Porque digamos, es el camino más fácil para ser feliz. Pero quiero contestarte una cosa, a algo que me dicen muchas veces, efectivamente. Bueno, es que tú crees porque eso te da un solaz, te da una paz que realmente como te he dicho, los que no creemos no tenemos. Y mi respuesta es, ¿en qué momento eso demuestra cualquier otra cosa? Te voy a poner un ejemplo. ¿Necesitas la tierra? Para vivir, sí, claro. Y entonces la tierra no existe. ¿Por qué no? Porque como la necesitas, no existe. Lo que tú me estás diciendo es, tú necesitas a Dios. Y por tanto... No iba tanto por ahí. Simplemente por expresar que no se trata tampoco de creer o no creer, sino que muchas veces, o que nos cerremos en banda, o que partamos de prejuicio, sino que hay que hacer un esfuerzo por creer. Yo entiendo que yo personalmente para creer tengo que esforzarme. Déjame que te interrumpa un momento. Quizá el ejemplo no sea bueno. ¿De acuerdo? El ejemplo de la tierra no es bueno. Pero es una cosa que te dicen muchas veces. Bueno, tú como tienes necesidad de Dios, te lo has creado. ¿Vale? Entonces suelo decir, bueno, o tienes necesidad del cielo, te lo has creado. Pero no voy a la persona individual. De hecho, hace relativamente poco, no sé si, seguro que sí, se ha descubierto una cueva, la Cueva de los Huesos, que le llaman, en Sudáfrica, donde el Homo naledi, que parece ser que es un eslabón perdido de antes incluso del Homo sapiens, eran los primeros que eran prácticamente monos, donde se ha descubierto de que ya hacen enterramientos y que incluso tienen marcas en las paredes como de rituales que demuestran cierta espiritualidad, y estamos hablando en una época muy temprana. ¿Y eso qué te dice, Daniel? Hombre, eso lo que termina resumiendo es que la espiritualidad ha estado desde muy pronto. ¿Y eso qué te dice? Sí, claro, puede llegar a pensar de que hay algo detrás. ¿Y eso qué te dice? Yo no Vamos sé a ver, ¿tú tienes necesidad de agua? Yo sí, claro. ¿Y el agua existe? El agua existe, sí. Muy bien, ¿tienes necesidad de comer? Sí. ¿Y la comida existe? Sí. ¿Tienes necesidad de Dios? Sí. Tú lo acabas de decir. Vale. Y Dios no existe. El hombre lo ha necesitado. Y Dios no existe. Es la única cosa que la necesitamos que mira tú por dónde no existe. ¿No resulta más fácil de creer lo contrario? Todo aquello de lo que tenemos necesidad existe. Existe la comida, existe el agua, existe el oxígeno, existe Dios. Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad es que eso te ayuda a vivir. En eso te lo acepto. Y la pregunta para los que no creen en Dios es ¿por qué habéis decidido que algo no os ayude a vivir? Porque es una decisión. Si Dios, y en eso estamos de acuerdo, te ayuda a vivir, ¿por qué decides no creer en Dios? Y cuando digo decides, lo digo con toda la intención, porque es un acto de voluntad. Fíjate, hay una cita preciosa de Anton Zeilinger. Anton Zeilinger es el premio Nobel de Física del año pasado, del año 2022. Creo que no ha habido todavía. Y él dice, y él era ateo, dice, las maravillas, cito casi textualmente, las maravillas que veo en la naturaleza son tan espectaculares que he decidido creer en Dios. Porque piensas que creer en Dios es un acto de fe y que por tanto es externo a ti. Que si tú no tienes fe, no es responsabilidad tuya. Y yo te propongo que eso no es verdad. Si tú no tienes fe, es tu responsabilidad, porque no la has pedido. La fe, para un cristiano, es tres cosas.
es un acto del entendimiento. Primero hay que pensar. O sea, tú no puedes, decía San Agustín, tú no puedes creer si no piensas. Primero hay que pensar. Dice, bajo el imperio de la voluntad hay que querer creer. Y luego dice, asistido por la gracia. Luego Dios te tiene que dar Te ayuda. la fe. Pero yo sostengo, como los tienen muchos teólogos, que Dios no le quita la fe o no se la deja de dar a todo aquel que la pida. Ya. Entonces, la pregunta vuelvo a hacer, ¿por qué habéis decidido, la gente que no creéis, en haceros ese daño? Yo insisto en que no creo que sea una decisión, sino la propia naturaleza o al final, no sé si la madurez o los años que van dando. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para no creer. Y con esto quiero aclarar que no es que no crea en una fuerza creadora o incluso, no sé si se puede llamar naturalista, porque sí creo en que el ajuste fino del universo prácticamente es imposible, de que sea una casualidad. Incluso, O sea, crees en una superinteligencia. no sé si es inteligente o no, pero es evidente de que la ciencia o el raciocinio humano tiene unos límites y a partir de esos límites que no podemos explicar, sí puedo encontrar una fuerza superior a nosotros, por encima de nosotros. Lo que sí me cuesta mucho creer es dentro de ese dogma de hay un cielo y un infierno, depende de cómo te portes, que ahora si quieres hablamos también de la moral. La moral es educación, o está impuesta o está invitada por Dios. Esos son un poco los conceptos que sí me cuesta más creer. No hablo ya tanto de la entidad, sino de todas las normas que hay que cumplir. ¿Por qué hay que cumplir esas normas? Si Dios existiese, no estaría por encima de todo eso y nos querría todo por igual, que bueno, que yo entiendo que es un poco el discurso, independientemente del tipo de persona que sea o de la moral que tenga. Vamos a ver, Daniel, vamos parte por parte. Vale. Está bien. Ya estamos de acuerdo en que hay una... Bueno, ahí vamos a poner que estamos de acuerdo. Inteligencia, ya, un sí, ser, sí. ¿vale? Que además es individual, quiere decir que no es alguien que deliberadamente ha creado esto. Vale. Sí, porque si no es deliberado, la cosa hubiera ido mal, vamos a decirlo así. Es cierto, ¿vale? Vale. Bien, fenómeno. Y una vez que tiene eso, también nos crea a nosotros. Vale. Y nos da libre albedrío. Sí, la libertad, sí, casi que se sabe, sí. Así necesariamente tú sabes, has tomado ahora agua, podías saberlo. Esto puede ser hasta casi un auto automático, pero digamos que hay decisiones. El que tú me hayas llamado, el que yo haya venido, ha sido libertad. Yo podía haberte dicho no, o podía haber, ¿sabes? Y esos son actos libres. Hay actos libres automáticos que no tienen, casi neutros, y hay actos libres que llevan una consecuencia, ¿vale? Entonces esa consecuencia, Dios quiere lo mejor para ti. ¿Bien? Es bondadoso y quiere lo mejor para ti, lo mismo que quiere lo mejor para la creación. Pero tú puedes tomar la decisión contraria, porque te ha dado esa libertad. Y esto es, no sé si te estoy contestando la pregunta, pero es uno de los problemas que generalmente se predica de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué existe el mal? Hombre, he escuchado varias respuestas como que sin el mal no existiría bondades superiores como el perdón o... Eso también, pero eso es consecuencia. Pero te voy a explicar, a mi juicio, vamos a ver, primero voy a hacer un paso para atrás. Hay dos males, el mal moral, el mal espiritual y el mal físico. El mal espiritual tiene como origen el pecado y tiene como, si quieres, como naturaleza el pecado y como origen el libre albedrío. Es decir, tú decides obrar mal y por tanto hay un mal espiritual que te causas. ¿Vale? Y luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y cuyo origen es el mal espiritual. Vale. De tal forma que todo mal procede de el libre albedrío. Es decir, nosotros decidimos hacer mal y como consecuencia hay mal espiritual y mal físico. Y la pregunta siguiente que me encuentro muchas veces es, bueno, ¿y Dios por qué lo permite? Y ahora vamos a un concepto que es muy importante porque la gente lo interpreta mal, que es el concepto de omnipotencia de Dios. Porque, de hecho, en un debate con alguien, bueno, pues que si Dios no puede evitarlo, es que no es omnipotente. Y si Dios no quiere evitarlo, es que entonces no es bueno. ¿Verdad?
Sí. Eso podrían decir, bueno, no lo podría haber dicho en menos palabras. Bien, es que no puede. ¡Ah! Dios mío, ahora todos los católicos están diciendo, anda, Dios no es omnipotente. Claro que es omnipotente. ¿Qué es lo que no puede? Dios puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. ¿Qué significa intrínsecamente posible? Que es posible. ¿Qué es lo que no es posible? No es posible hacer un triángulo de 4 lados. ¿Es posible? No. ¿Lo puede hacer Dios? No. Pero porque no es intrínsecamente posible, porque es el principio de no contradicción. Un triángulo tiene 3 lados. Dios no puede hacer que un hijo único tenga un hermano mayor. Sí, bueno, está porque. Pero, Entonces, pero muchas veces son juegos de lenguaje, ¿no? Sí, pero lo que no es posible, no es posible. ¿Y qué es lo que no es posible? Un ser humano sin libre albedrío. Vale. Porque entonces no sería un ser humano, sería un robot. Un sería autómata. Un autómata. Vale. Entonces Dios nos hace ser humanos. Nos da libre albedrío. Nosotros lo usamos mal y le pedimos cuentas a Él. Hombre, yo creo que no es correcto. Pero es que no podemos. No puede Él quitarnos el libre albedrío. No puede quitárnoslo porque nos ha hecho seres humanos. Entonces, en ese sentido, el mal del mundo procede del libre albedrío de los hombres. Pero es que además lo ves a tu alrededor. Los mayores de esa, vamos a elegir, elige tú. La Segunda Guerra Mundial, las guerras que tenemos ahora, los campos de concentración nazis o soviéticos, elige lo que tú quieras. ¿Quién ha causado eso? ¿Dios? El humano. Y fíjate que yo he vivido en Israel y me he encontrado con gente que ha perdido la fe por aquello que pasó en los campos de concentración. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Pero qué? ¿Con qué? Dios estaba llorando. Dios estaba llorando. Porque nosotros lo hemos utilizado mal. Entonces, y ahora, tú llegas a... Tu primer punto era, ya, José Carlos, yo creo en eso, pero no creo en los dogmas, en el cielo, el infierno, no sé qué, no sé cuánto. Exacto. Lo digo para no dejar sin contestar nada. Ay. ¿Cuál es el problema del cielo? ¿Cuál es el problema del infierno? Vamos a coger uno más fácil, los milagros. Yo, José Carlos, que no creo en los milagros, porque, ¿verdad? Una vez leí en un libro, no sé, que los milagros ya están pasados de moda ya. Sí. Son cosas del pasado. Es curioso. Sin embargo, siguen pasando. De hecho, hay un autor que dice el mayor milagro del mundo es las leyes de la física, porque no deberían estar así formuladas y fíjate tú. Yo estoy de acuerdo así, con eso, ¿vale? pero no vemos panes y peces multiplicarse. Vale. Sin embargo, sí los vemos. Fíjate, el otro día haciendo una entrevista en WTN, la televisión de la que yo soy presidente, de la persona que más sabe de milagros eucarísticos. Decía, de los 130 milagros eucarísticos, la mitad o más de la mitad han pasado en los últimos 20 años. ¿Qué es un milagro eucarístico? Es que la hostia consagrada se convierte en células y en sangre. Y eso está comprobado científicamente. ¿Cómo? Perdón. O sea, la hostia... Consagrada, sí, la hostia consagrada se convierte, generalmente pasa muchas veces porque el sacerdote no tiene fe, a veces, entonces... O bien por alguna otra razón que Dios sabrá, la hostia se convierte en tejido vivo, cardíaco, siempre vivo y cardíaco, y siempre con sangre AB. Siempre. ¿Pero y eso dónde? ¿En la misa? Sí, en la misa, y además luego la tienen guardado. O sea, lo digo porque hoy te vas al anciano en Italia. Desconocía totalmente... Oh my goodness. Sí, no, desconocía totalmente. No pasa nada, pero vamos... Lo digo porque sí pasan. Lo que pasa es que no lo sabéis, sí pasan. Fíjate, solo decir, ¿por qué Dios ha decidido que haya tantas evidencias científicas en los últimos 30, 40 años? Porque todo lo que yo hablo aquí es de la última generación. De los milagros eucarísticos que te he contado, que había, ya te digo, 130, he entrevistado a la persona que más sabe de los milagros eucarísticos. Bueno, pues 60, 70, 80, son de los últimos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque gente como tú y yo, gente como yo, ahora decir no como tú, lo necesitamos. Lo necesitamos más que nunca. Ahora, escuchar y mirar. Esos milagros se pueden ver. Hay uno en el Escorial. En el Escorial hay una hostia que pisó un soldado protestante porque no cree en la presencia real de Jesucristo y salió sangre y está guardado. El anciano otro, el beato Carlo Acutis, hizo una exposición. El beato Carlo Acutis, no lo sabes, un chaval joven, es beato de la Iglesia Católica, un chaval joven que murió a los 15 años y ya es beato. Y estoy hablando de antes de ayer. Él hizo, antes de morir, una exposición de los milagros eucarísticos que está pasando por toda España. En este momento por toda España, porque es cuando he entrevistado. Hay muchas personas, hay un médico ateo que fue a mirarlo, creo que es boliviano, uruguayo, pero vamos, una de las eminencias que más sabía sobre
medicina forense, ¿vale? Y lo llevaron para que constatara si era o no un milagro, porque la Iglesia también, no te creas que se lanza a decir esto es un milagro, sino oiga, vamos a ver si esto tal. El tipo lo vio, no lo creyó, dice, vamos a ver cómo es posible que haya glóbulos blancos. Los glóbulos blancos desaparecen prácticamente después de la muerte. En el relicario, ¿sabes dónde está la hostia? Estaba la hostia sangrando y ya no es pan, sino que está en vídeo, que es tejido cardíaco. Este hombre se ha convertido y está ahora, en este momento, dando conferencias sobre esto. Donde sí, los milagros siguen pasando. Pero la pregunta, realmente, porque me he desviado... que va. Si realmente esto va de esto, de hablar, claro que sí. La pregunta es, ¿por qué los milagros... Gente que dice, los milagros están pasados de moda, ya no pasan. ¿Pero qué me dices? Si Dios existe, cuando alguien te dice no creo en los milagros, lo que realmente te está diciendo escondido es yo no creo en Dios. Sí, bueno, claro. Porque si Dios existe, ¿por qué no va a existir los milagros? La razón por la que... No, quizás pensando en eso, es que últimamente no están documentados los milagros que ocurrían, que podemos leer en la Biblia y demás, pero bueno, como tú comentas, sí que los hay. Sí, los hay. El Padre Pío, por ejemplo, que murió en 1960 y no sé cuánto, tenía bilocaciones. Lo digo porque la gente luego pensará, yo soy un tipo normal, o sea, quiero decir que no, yo era consejero de una compañía multinacional, no he fumado nada especial, ni he bebido nada. Lo que quiero decir es que se sabe que hay gente que ha visto al Padre Pío en 2 sitios al mismo tiempo. Ahora, ¿los milagros los hace el santo? No, los hace Dios, a través de nosotros, de personas y por las que quiere mandar un mensaje. Entonces esos milagros siguen existiendo. Si tú te vas a Medjugorje, siguen existiendo. Medjugorje se aparece. Esto no es un milagro constatado por la Iglesia Católica, no ha dicho todavía que sea verdad. Vale, pero no lo ha hecho oficial. No lo ha hecho oficial. Pero parece que la Virgen habla a través de unos videntes en Medjugorje, que es en Croacia. ¿Vale? Entonces, si sigue pasando en Salta, en Argentina, en Akita, en Japón, en El Escorial, aquí. Entonces, si sigue pasando, Daniel. Vale. Nos estamos yendo ya a la hora de conversación. Me encantaría haber hablado de 1000 cosas. Mira, tengo aquí el infinito, la luz. Pero hay un tema que, bueno, de la evolución de Darwin también habla bastante en el libro. El alma, la moral, el cielo y el infierno. Pero tengo aquí una pregunta que realmente, de la cual no tengo respuesta. Y es si va en contra de la creencia en la posibilidad de que exista vida en otros planetas. Sí. Si va en contra de la creencia, voy a refrasearlo, si no te importa. Esto, si existen extraterrestres, José Carlos, ¿eso desdice el cristianismo, el catolicismo? La respuesta es no. De hecho, te voy a contestar la de la evolución también, porque me interesa que la gente sepa, la teoría de la evolución no dice nada que vaya en contra del cristianismo o del catolicismo. De hecho, Francis Collins, que te he mencionado antes, que es converso y que es cristiano, él está a favor de la teoría de la evolución. El señor Wallace, que escribió con Darwin los primeros libros sobre la evolución, era un profundo cristiano. No hay nada. Dobzhansky, que es el autor de la teoría sintética de la evolución, que une la evolución con la genética, era un profundo cristiano, él era cristiano ortodoxo. Entonces, primer mito a romper. La teoría de la evolución no desdice nada la existencia de Dios. Dios podía haber utilizado los mecanismos de la evolución para llegar hasta donde estamos. Primer punto. Segundo, la teoría de la evolución no está comprobada. O sea, es una teoría. Es una teoría. Hablamos en el minuto 1 de esta conversación. Eso sí que es una teoría. Hay gente que está a favor. Parece que la evolución, la microevolución, sí está comprobada. Es decir, evolución a nivel microscópico sí está comprobada. La macroevolución, es decir, salto de una especie a otra, parece que no está tan comprobada. Y hay mucha gente que lo contesta. Esté o no esté comprobada, pase o no pase, lo cierto es que no desdice que Dios hubiera podido utilizar la evolución para llegar a sus fines. Eso también lo dice un santo de la Iglesia Católica, que es San John Henry Newman. Y ahora, sobre los extraterrestres. Tampoco. ¿Por qué? Pues porque Dios en su magnanimidad podía habernos creado a nosotros y haber creado a otros seres. ¿Por qué no? Desde el punto de vista científico es altísimamente improbable. Altísimamente. Que haya vida en otros planetas. Sí, altísimamente. Vida inteligente.
Vamos a dejarlo. Vida inteligente. Vale. De hecho, te voy a decir, en una de las conferencias que estuve, estaba con el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que es un matemático, y casi voy a parafrasearlo porque él es un experto en esto. Yo estoy de acuerdo con él, pero para no hacer mías sus palabras, lo que él decía, mira, José Carlos, a una pregunta, en nuestra galaxia es muy probable que haya agua, que haya incluso carbono. Entonces, es bastante probable que haya vida, vamos a llamarla vida bacteriana. Vida inteligente es altísimamente improbable. Vida inteligente como tú y yo, altísimamente improbable. Ahora, eso también era altísimamente probable, como te he dicho, que estemos nosotros aquí estamos. Entonces, ¿Dios puede haber decidido crear otra civilización? Sí. ¿Eso tiene algún problema teológico? No irresoluble. Pero vamos, esto ya es disquisiciones, Jesucristo vino al mundo a redimir al ser humano y no a otras razas. Pero eso también tiene solución porque las otras razas podrían no haber, otros seres, podrían no haber necesitado esa redención. En cualquier caso, la respuesta es no hay ninguna razón desde el punto de vista teológico que diga, no va necesariamente. Desde el punto de vista científico es extraordinariamente improbable. Vale. Bueno, antes de despedirte, quería hacerte un regalo. Me has pedido 2 títulos. Eres el primer invitado que me pide un libro y no soy capaz de encontrarlo. Y no solo eso, sino que te doy una segunda opción, me das otro segundo título y tampoco. Ya lo siento. Nada, por Dios, nada. Y además eran títulos que, eran en inglés, en extranjero. Y lo que ocurría era que no llegaban a tiempo de la entrevista y a mí me gusta darlo. Y esto es de un autor, amigo mío, sevillano. Ábrelo, por favor, si no te importa, que yo creo que te va a gustar. Es cierto que no lo he leído, no conozco bien la ideología que quizá plantea en el texto, pero conociendo un poco las obras que ha escrito y su trayectoria, estoy convencido que va muy en la línea de... En cualquier caso, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí, por tu conversación, por tu amabilidad y por tu generosidad. Jesús de Nazaret, muchísimas gracias. No lo conozco y no lo tengo, así que muchísimas gracias. Sí, además es un autor que ha escrito mucho sobre la figura de Jesús, sobre religión, y yo espero que te guste, si te apetece leerlo, y además que ella digo que es una bellísima persona, Antonio Puente, al que recomiendo a todo el mundo que lea, y espero que a ti también te guste. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Ya digo, me habría encantado hablar de muchas más cosas contigo, pero bueno, yo creo que a fin de cuentas se ha hablado un poco de ciencia, se ha hablado mucho de Dios, y yo creo que a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, de alguna manera creo que también se le puede romper ese prejuicio, esa barrera de que no tienen por qué estar necesariamente peleados, diferenciados o deshermanados, ¿no? Es al contrario, yo insisto, es al contrario. La ciencia te lleva a Dios. Max Planck, que es otro de los padres de la física cuántica, decía eso, dice, la ciencia impone a Dios. No te deja opción, Cuanto más ciencia sabes más, Dios. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De todo eso habla en Nuevas Evidencias Científicas sobre la existencia de Dios. Dejaré aquí en la descripción del vídeo, como siempre, la posibilidad de que podáis ganar uno firmado y dedicado, que lo firmará José Carlos fuera de cámara. Y nada, de nuevo, muchas gracias, José Carlos, por tu presencia. Que Dios te bendiga. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.